Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Kerem Bürsin y Hande Erçel volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Breve historia sobre Kerem Bürsin. Era una fresca tarde de otoño en Estambul. La brisa que soplaba desde el Bósforo hacía que las luces de la ciudad brillaran en ondas. Kerem Bürsin caminaba solo por la playa después de un largo y agotador día de rodaje. A pesar de ser una figura conocida entre la multitud, en ese momento solo quería sentirse como una persona común y corriente. Su teléfono vibró en su bolsillo. Mensajes de su representante, nuevos proyectos, reuniones, ofertas, pero Kerem no contestó ninguno en ese momento. Porque una voz interior le recordaba que la vida no se trataba solo de trabajo. Se sentó en un banco. Un anciano se le acercó. El hombre ni siquiera reconoció a Kerem. Fue un momento raro y tranquilo para él. Joven, dijo el anciano, ¿alguna vez ha pensado en lo que más ha echado de menos en su vida? Kerem hizo una pausa. Fama, éxito, fans, lo tenía todo. ¿Pero qué le faltaba? Quizás, dijo Kerem lentamente, ser yo mismo. El anciano sonrió. Entonces encuéntrate antes de que sea demasiado tarde. Porque todos pueden conocerte, pero si no te conoces a ti mismo, no tiene sentido. Esa noche fue un punto de inflexión para Kerem. Pospuso el gran proyecto que había recibido al día siguiente. Se tomó un tiempo para sí mismo. Fue a un pequeño pueblo de Anatolia, un lugar donde nadie lo conocía, y ensayó una nueva vida. Allí conoció a un niño. El niño se le acercó no con admiración, sino con amistad. Fue en ese momento cuando Kerem comprendió, la verdadera felicidad no reside en los aplausos, sino en la sinceridad. Cuando regresó a Estambul ya no era la misma persona. Cuando se ponía frente a la cámara no solo actuaba, también reflejaba las verdades que sentía. Y quizás por eso quienes lo veían ya no veían solo a un actor, veían una historia. Una conmovedora historia sobre Kerem Bürsin. Era medianoche. Las luces de Estambul se reflejaban en el Bósforo, la ciudad brillaba como si nunca durmiera. Kerem Bürsin estaba sentado solo en su balcón, observando cómo se enfriaba su café. Experimentaba uno de los silencios más extraños de su vida. Todos lo conocían, series de televisión, películas, entrevistas, pero nadie conocía realmente su mundo interior. Sonó su teléfono. Era un viejo amigo. Kerem, te echamos de menos. Ya no eres el mismo, dijo la voz al otro lado de la línea. Kerem cerró los ojos un instante. Quizás ya no quiero ser el mismo, susurró. Al día siguiente tomó la repentina decisión de abandonar la ciudad. Se fue a un pequeño pueblo costero donde nadie lo conocía. Allí, eligió perderse en una vida sencilla. Se detuvo en una librería del pueblo. Mientras hojeaba los polvorientos estantes conoció a una joven. Ella no lo reconoció. Esto fue sorprendente pero reconfortante para Kerem. ¿Qué tipo de libros te gustan?, preguntó la mujer.
Kerem sonrió levemente. Creo que, de esos en los que puedo encontrarme a mí mismo. Con el paso de los días, aquel pequeño pueblo comenzó a llenar el vacío que sentía Kerem. Daba paseos por la orilla del mar por las mañanas y mantenía largas conversaciones en la librería por las tardes. Un vínculo lento, silencioso, pero profundo, se formó entre él y la mujer. Un día, la mujer preguntó, ¿no vas a volver a Estambul? Kerem miró a lo lejos. Sí, pero esta vez como otra persona. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Meses después, cuando regresó a Estambul, ya no era solo un actor exitoso. Era un hombre que se había conocido a sí mismo. Ya no actuaba frente a la cámara, vivía lo que sentía. Quienes lo observaban notaron un cambio en su mirada. Más real, más profundo. Porque Kerem Bürsin ya no era solo una estrella. Era el héroe de su propia historia. La lluvia caía silenciosa. Se mezclaba con el eco de los pasos sobre el pavimento mojado. Kerem Bürsin acababa de salir del estreno de una película, pero su expresión no denotaba celebración. Lo tenía todo: fama, éxito, aplausos. Pero un vacío indescriptible crecía en su corazón. En lugar de subirse al coche, optó por caminar. Caminar a escondidas bajo la lluvia le resultaba reconfortante. Al cabo de un rato, se refugió en un pequeño café. Dentro hacía calor, aunque los cristales estaban empañados. Acababa de sentarse en una mesa en un rincón cuando sus ojos se posaron en ella. Una joven, con un libro en la mano, tomando un sorbo de café, observando la lluvia. Tenía una expresión serena en el rostro. Y lo más extraño de todo, parecía no reconocer a Kerem. Kerem se acercó instintivamente. ¿Está libre esta mesa?, preguntó. La mujer sonrió. Ya no. Comenzó una conversación que duró horas. La mujer le habló de los pequeños pero reales momentos de la vida. Por primera vez en mucho tiempo, Kerem hablaba con alguien sin máscara. ¿Siempre eres así?, preguntó la mujer. ¿Así como? Así. Real. Kerem hizo una pausa. No, dijo. Pero quiero serlo. Los días se convirtieron en semanas. Kerem ya no iba a ese café solo a tomar café, iba a ver a la mujer. Sentía que la pieza que le faltaba en su vida encajaba poco a poco. Un día, la mujer desapareció. Sin nota, sin mensaje. Kerem fue al mismo café durante días. Cada vez que se abría la puerta, esperaba que ella viniera. Por primera vez, comprendió lo que realmente significaba perder algo, a pesar de todo lo que tenía. Meses después, mientras leía el guión en un set de filmación, una frase le llamó la atención. A veces la gente llega a tu vida para cambiarte, no para quedarse. Kerem respiró hondo. Y en ese instante, se dio cuenta. Esa mujer había completado la pieza que le faltaba en su vida. Pero lo verdaderamente importante era que ahora llevaba esa pieza dentro de sí. Cuando la cámara gritó «acción», Kerem no solo actuaba esta vez, sentía de verdad. Y quizás por eso quienes lo veían no veían a un actor en esa escena, sino a un hombre que había recuperado su corazón. Este es nuestro fin. Vídeo.
Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.